Buenos días, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a resolver lo que es la ciencia económica. Ustedes que están en quinto año, vamos a ver sobre qué es la economía, los métodos de estudio, para qué sirve la economía, los fines de la economía y además un poco de historia, lo que es cómo se inició la economía. En realidad, la economía es una ciencia social, porque estudia la distribución de la riqueza en la sociedad. La economía, además, tiene que ver mucho con el valor de utilidad. Por ejemplo, no es lo mismo tener un vaso con agua, ni lo mismo tampoco tener una camioneta. En realidad, en un desierto, un vaso con agua vale más que una camioneta. Ahora, la economía, de hecho, que muchos piensan que es netamente lo que es dinero, ¿sí o no? Bueno, este dinero son falsos, por si acaso, no es que sea verdadero, ¿ya? El dinero sirve para comprar muchas cosas, ¿ya? Entonces, ahora que estamos en lo que es la pandemia del coronavirus, se ha puesto la pregunta, ¿cuál es primero, la economía o la salud? Bien sabemos que el gobierno está tomando decisiones sobre cuestiones de salud, ¿ya? Porque la economía se puede recuperar, pero la salud no. Entonces, vamos a iniciar. La economía, como dice Adam Smith, es el estudio del mercado. En cambio, Carlos Marx opina que la economía es el estudio de las relaciones sociales de producción. La economía es la ciencia que distribuye la riqueza. De aquí viene el problema. El problema que es que la economía tiene que distribuir netamente lo poco que hay, o sea, los recursos limitados a necesidades que ilimitadas. En este caso, este problema se llama escasez económica. Y la pregunta que se hacen todos, ¿no? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? El qué, cómo y para quién. Ahora, pero vamos a la antigua Grecia. La etimología de la economía. Oiko. Oiko significa casa, hacienda. Nomos, administración. El que propuso esta idea fue Jenofonte. A Jenofonte se le considera el primer economista. La economía se le llama ciencia, ¿por qué? Porque tiene un objeto de estudio, leyes propias, métodos y lenguaje propio. Entonces, si bajo este tipo de premisas vamos a enfocarnos ahora a lo que es método de la economía. Método inductivo, deductivo y dialéctico. El método inductivo que parte de un hecho particular a una ley general. Es decir, si el gobierno emite dinero, va a crear mucha demanda. En cambio, en el método deductivo partimos del problema para buscar lo que llamaríamos las causas. Ejemplo, inflación. ¿Por qué existe la inflación? Bueno, por incremento de los precios, bueno, por la escasez de productos, además por el control de precios que impone un país. Ahora, en el método dialéctico se le llama también contradicción. Contradicción. ¿Por qué motivo? Porque acá son dos leyes que se van a contraponerse. En este caso, tesis, antitesis, y va como consecuencia una síntesis. Ahora, en el modo práctico, vamos a ver así. Tesis. Por ejemplo, capitalismo. El padre de la economía, ¿quién es? Adam Smith. Su obra principal, La riqueza de las naciones, publicada en 1776. La idea del capitalismo es contradictorio a la idea de ¿quién? Del socialismo, que es una antitesis. Sabemos muy bien que el principal exponente del socialismo es Marx. Su obra principal, El Capital. En este sentido, como son dos ideas que se contraponen, ¿ya? Lo concluyente
que han sacado lo mejor de cada idea y es lo que actualmente sucede, la economía del bienestar, que actualmente es en Europa. Muy bien, entonces, fines de la economía, fines teóricos y prácticos. Teórico es más que nada estudiar la realidad económica. Práctico es enfocar las políticas económicas para solucionar problemas en sí. Por ejemplo, teórico, conocimiento de fenómenos económicos, determinar las leyes económicas. Por ejemplo, hay una ley principal que se habla siempre en economía, la ley de la demanda, que actualmente la gente pues ha visto las consecuencias que ha ocurrido con esta pandemia. Apenas dijeron que iban a haber toque de queda o había rumores, la gente como loca comenzó a comprar productos, dando sentido que la demanda supera la oferta. Entonces los precios comienzan a subir. ¿Ya? Entonces, formular modelos económicos, estudiar y analizar la realidad económica. En este caso, hablamos sobre teorías, leyes. Por ejemplo, la ley de Gosen. La ley de Gosen es a medida que las necesidades van disminuyendo, aumenta tu satisfacción. Por ejemplo, un vaso con agua es muy rico, muy delicioso para un sediento. Pero a medida que tomas 1, 2, 3, prácticamente ya no tiene ninguna utilidad o tu satisfacción llegó plenamente. ¿Ya? En cambio, en el bien práctico, en los fines prácticos tenemos el bienestar general, la distribución equitativa de la riqueza, promover la producción, incrementar el empleo. En el caso de la pandemia que actualmente tenemos, el gobierno ha decretado un salvataje total de la economía. Se dice que vamos a tomar más del 25% del PBI, o sea, del Producto Bruto Interno. Es una inyección económica muy grande, yo diría, más grande de Latinoamérica. Eso va a significar que el Perú solucione y se reflote en menos de un año. Claro, siempre y cuando que no venga o no ocurra lo que siempre ocurre en el país, que es la corrupción. Profesor, si vamos a solucionar este problema del coronavirus, que es un impráctico que va a hacer el Estado, ¿qué tipo de recursos va a utilizar? Porque usted me ha dicho que el problema de la economía es la escasez. ¿Tendremos recursos para solucionar ese problema? ¿Tenemos ese tipo de criterios? Yo digo que sí. El Perú en estos últimos 30 años, ha habido o existe una buena administración económica. Solamente te digo un indicador, las reservas internacionales. Pero claro, lo que el Perú va a tomar en cuenta no solamente son las reservas. Primero son los gastos de contingencia. Segundo, el presupuesto público. Tercero, el déficit fiscal, que en el Perú es bajísimo. Y cuarto y último, tomaremos en cuenta las reservas. O sea, sí podemos solucionar. Ahora, ¿tendremos buenos gestores? Es como la pregunta, si sabemos que hay escasez económica, ¿ya?, en el qué producir, el cómo producir y el para quién producir. Ese tipo de preguntas se hace toda empresa y también los estados. ¿Ya? Ahora, en las ciencias auxiliares que se apoya la economía para poder hacer una buena investigación, un
solucionar problemas, tenemos que a la geografía, al derecho, a la psicología, a la informática, aunque hay más, a la historia también. Pero la economía más, se tiene una alianza más con el derecho y con la informática. En la psicología tiene que ver mucho con el marketing, pues, ¿no? Cómo decirte a ti que me compres un producto, ¿ya? Y convencerte prácticamente. Ahora, el problema que en la economía, como te estaba explicando, es que los recursos son escasos. Entonces, tenemos el tipo de gráfica, por ejemplo. ¿Producimos trigo o producimos soya? Si solamente producimos trigo, ya no soya. Si acá producimos soya, más no que trigo. La pregunta es, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién determina que es bueno producir trigo ahora o es bueno producir soya? En realidad, acá estamos hablando de un enfoque capitalista. Vuelvo a repetir, muchachos, ¿quién es el padre de la economía y a la vez del capitalismo? Adam Smith. Adam Smith decía así: la economía, déjala sola, que funcione. Solamente el Estado tiene que regular la economía. Quien dispone de los recursos, quien da recursos es el mercado. El mercado regula, en este caso, mediante el gobierno, a la economía, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, para recordar, muchachos, primer economista, Genofonte. Adam Smith, padre de la economía. Obra Riqueza de las Naciones. Marx, socialista, se contrapone ¿a quién? A Smith. Obra El Capital. Muy bien. Entonces, ya viendo lo que es la teoría económica, muchachos, ya vamos a resolver las preguntas. Las preguntas que están, pues, en su libro, ya, en la página 309. Vamos a ver. La primera pregunta dice así: al afirmar que a mayor emisión monetaria aumenta el nivel de precios, se establece una relación válida para cualquier modelo económico. Y se está aplicando ¿qué método? Bueno, acá es de un hecho particular a una ley general. ¿Cuál sería? Inductivo. Muy bien, apunten, muchachos. Inductivo. 2. Este método estudia las contradicciones internas sociales de distintas formaciones socioeconómicas. En este caso, estamos hablando de la contradicción. Entonces, te expliqué la contradicción, la tesis y antítesis. ¿De qué estamos hablando? Del método ¿qué? Dialéctico. Apunten, muchachos. 3. Si la comprobación de la hipótesis formulada es comprobada, se eleva a una categoría de ley. ¿A qué método corresponde el enunciado? Pues inductivo. Muy bien, sigamos. La economía es una ciencia debido a qué. Te explicaba. ¿Por qué se le considera ciencia a la economía? Aparte de ser una ciencia social, yo diría la más exacta de todas, es porque tiene objeto de estudio, tiene leyes propias, tiene métodos y tiene lenguaje propio. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué es una divisa? Profesor, divisa, no sé, profe, explíqueme. Bueno, divisa es el dinero o la moneda de uso mundial. En este caso, estamos hablando la divisa más usada, el dólar.
Segundo, euro. Tercero, la libra esterlina. Y cuarto, ya lo que se le considera, lo desplazó al yen, el yuan, que es de China. Pero también no solamente son monedas, también divisa se utiliza, por ejemplo, oro, ¿ya? En este caso, más adelante, en nuestras posteriores clases, vamos a aplicar pues lo que llamaríamos el mercado de divisas, que eso es de acá a unos 3 meses más por lo menos. Entonces, la pregunta número 4 dice si la economía es una ciencia debido a que posee ¿qué? Objeto de estudio, leyes propias, ¿ya? Métodos y lenguaje propio, ¿no? Entonces, pregunta número 5. La economía política es una ciencia social que estudia ¿qué? Una ciencia social estudia ¿qué? El desarrollo de las relaciones de producción. Muy bien. 6. La economía tiene como principal problema, la pregunta 6, tiene como principal problema ¿qué? Repartir lo poco que hay a lo mucho que hay. Recursos limitados a necesidades ilimitadas, ¿no? Por ejemplo, si recordamos al señor Malthus, que decía así, ¿no? La población crece en razón geométrica y los recursos en razón aritmética. Malthus, en el siglo XIX, proponía que se solucionen estos problemas. Bueno, Malthus un poco loco y decía, no, caramba, que existan guerras, epidemias, desastres. Con eso muere gente y se va el equilibrio. Bueno, si ahorita Malthus estaría vivo, pues con esta pandemia, ¿no? Tendría sentido su teoría, ¿no? Bueno. Sigamos. 7. La civilización griega utilizaba el término oikos. Oikos significa casa, hacienda. Todo lo que está dentro de la casa. Entonces, oiko es la casa con todo su contenido. Pregunta número 8. Según los griegos, los términos nomos significa que administrador, administrar la riqueza de las casas. Bueno, Jenofonte lo determinaba así en un reducido espectro de lo que es la economía. Muy bien, la pregunta número 9 dice así. En la ciencia social que estudia las actividades productivas del hombre para intentar satisfacer necesidades. Ejemplo, la economía. Muy bien. 10. La economía es la ciencia que revisa una porción de actividades individuales, social y especialmente, dedicada a lograr y utilizar las condiciones físicas del bienestar. Se puede decir que la economía es la ciencia que estudia ¿qué? ¿Qué estudia la economía? ¿Qué es el problema económico sustancial? ¿Cuál es? La escasez. Señores y señoritas, jóvenes, le hago una pregunta. Si no hubiese escasez, ¿tendría sentido esta economía? ¿Tendría sentido que usted y yo estemos acá? Pues no. Al haber abundancia, ¿tiene sentido trabajar? ¿Tiene sentido el esfuerzo? Yo estoy convencido que la escasez es el motor para que el ser humano logre muchos objetivos. Claro, en la época de los 80, que era la crisis económica terrible en el Perú, mi mamá, tus abuelas, hacían lo posible para solucionar problemas.
La escasez te motiva prácticamente. Por eso es que tu mamá te dice, ¿no? Tú me pides. ¿Acaso voy al baño y ya te imaginas lo que tu mamá te dice, ¿no? Bueno, eso es, muchachos. Muy bien. La pregunta número 10. Y hicimos la 10, no, ya está la 10. Muy bien. La pregunta número 11. La economía está relacionada con las diferentes disciplinas sociales. ¿Está relacionada con qué? Con la geografía, con el derecho, con la psicología, con la informática, con la historia, con la ética. Pero ¿está relacionada con la física? ¿Tiene que ver con la física? En la pregunta número 11, ¿tiene que ver con la física la economía? Yo digo que no. Y es verdad. No tiene ningún sentido explicar con la economía. Es la E. Muy bien. La pregunta número 12 dice, según la definición de economía, es correcto afirmar. A, dice, ciencia exacta que busca otorgar fórmulas. B, ciencia biológica que interpreta el problema de la escasez. C, ciencia social que se encarga de asignar de la mejor forma los recursos que escasos. ¿Ya? Muy bien. La pregunta número 13 dice así. Si manifiesta que la economía estudia la administración de los recursos escasos, ¿con qué otra denominación se le puede llamar? Vuelvo a preguntar, muchachos. ¿Cuál es el problema fundamental de la economía? ¿Cuál es lo fundamental? ¿Por qué se estudia economía? ¿Por qué? Por la escasez económica. ¿Ya? Así es. Entonces, ¿cómo se le puede llamar a la economía en ese sentido? Ciencia de la escasez. En la alternativa A dice crematística. Es el estudio del dinero. ¿Ya? Claro, en este sentido, ¿quién no desea tener dinero? Mucha gente dice que el dinero es malo. No, no es malo, es bueno tener dinero. La idea es cómo lo consigues, cómo lo utilizas el dinero, ¿no? En la pregunta 14, el problema económico se sustenta en la dicotomía. Que son ideas opuestas, ¿ya?, de las variables que se contraponen entre sí. En este sentido, si hablamos de ideas opuestas, ¿de qué estamos hablando? Del capitalismo y del socialismo. Entonces, en este caso, dice, abundancia, recursos y necesidades satisfecha. ¿Hay abundancia de recursos? Bueno. ¿Necesidades satisfechas? Pues nadie tiene necesidades satisfechas. Si no, sería la economía. Escasez de recursos, insuficiencia de necesidades. No, pues escasez de recursos, insuficiencia de necesidades. Hay cantidad de necesidades. Baratez de recursos y limitaciones de necesidades. Baratez de los recursos. No. Insuficiencia de recursos. Bueno, sí, recursos son escasos. Y además, infinidad de necesidades. Eso sí es verdad. Cantidad de necesidades. Recursos limitados a necesidades que ilimitadas. ¿Está bien?
La pregunta número 15, ya para acabar lo que llamaríamos resolviendo en clase, ¿ya? Es evaluando mi aprendizaje, usted lo tiene que realizar en casa, y además las preguntas de examen de admisión, es decir, 5 preguntas de evaluando mi aprendizaje y 5 preguntas del examen de admisión, ¿no? Entonces, vamos por la pregunta número 15. La ciencia auxiliar de la economía que recopila experiencia en el tiempo y en el espacio, ¿está hablando a quién? Profe, no está ahí. Entonces, vamos a ponerlo, pues. Entonces, ¿de quién es? De la historia, pues. Muy bien. Historia. Ponemos ahí. ¿Ya? Ahora, en tiempos de crisis, sabemos muy bien que ahorita la mayoría de la población está en casa. Nadie está trabajando. Nadie está trabajando. Algunos cuantos por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando la curva de posibilidad de producción, o sea, el pleno empleo de los recursos, ya, esta curva se reduce o se desplaza ¿a dónde? En este caso, ¿qué? A la izquierda. ¿Qué ocurre acá? En las cuales no están usando los recursos al 100%. Por lo tanto, esto se llama recesión. Profesor, una consulta, a ver. En el mundo han existido recesiones. ¿Sí es verdad, muchachos? Sí es verdad. La recesión más que afectó la economía más fuerte del siglo XX ocurrió en el año 1929. En este caso, Estados Unidos, casito, de a poquito, se va a la crisis. Pero también ha habido problemas económicos originados por muchos tipos de situaciones. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, destrucción total, la crisis del petróleo en el año 73, la burbuja financiera que ocurrió en el año 2008, pero antes, en el año 97-98, ocurrió pues la crisis de los tigres asiáticos, donde Asia prácticamente, bueno, en este caso específico, China, Japón, Corea del Sur, por supuesto, se fueron pues a la crisis económica. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre ahora? Profe, ¿de este problema saldremos? Sí. ¿Por qué motivo? Porque la capacidad productiva no ha sido destrozada. O sea, las instalaciones de las empresas, la capacidad instalada sigue intacta. Lo único que nos falta es comenzar a producir. Bueno, ojalá que el coronavirus comience pues los casos en el Perú a reducirse y de ahí tengamos ya la oportunidad de reencontrarnos nuevamente, ¿no? Entonces, jovencitos y jovencitas, como tarea, como trabajo aplicativo en las casas, estoy dejando 5 preguntas de evaluando mi aprendizaje de la 1 a la 5, ¿ya? Y 5 preguntas del examen de admisión de quinto año, que también de 1 a la 5, ¿ya? Entonces, será para una oportunidad estar con ustedes, pero pronto hay que cuidarse, tomar medidas para no enfrentarse con este tipo de problema de la salud. Muchas gracias, jóvenes.